Los mecanismos de parto son los diferentes movimientos que va a realizar el feto en su pasaje por el canal de parto para salir afuera. Así que es una cosa muy, muy sencilla. Son todos los movimientos que va a realizar el feto para salir y pasar a través del canal de parto para salir al exterior. Nosotros lo dividimos para una forma didáctica en 4 tiempos. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Miren qué fácil. Primer tiempo es la acomodación al estrecho superior. Segundo tiempo es el descenso y el encaje. Tercer tiempo es la acomodación al estrecho inferior. Y cuarto tiempo es el desprendimiento. Y ahí se terminó la clase casi. ¿Qué es el estrecho superior? Vamos a suponer que este es el estrecho superior de la pelvis ósea. La paciente está en posición ginecológica, que siempre lo vamos a dibujar así. Posición ginecológica, la cabeza está en el otro lado, del lado nuestro están las piernas. O sea que nuestra derecha va a ser la izquierda de la paciente, nuestra izquierda la derecha de la paciente. ¿Sí? Nuestra derecha va a ser la izquierda, nuestra izquierda va a ser la derecha de la paciente. Arriba que tenemos el pubis y abajo el sacro. ¿Cómo está formado el estrecho superior? Eso es anatomía de la pelvis. Pueden contestar de a uno, no contesten todos juntos, dale. ¿Eh? El promontorio, bueno, está bien. El sacro está bien. Si querés, acá estamos en la articulación de la quinta vértebra lumbar con la primera sacra. Los alerones del sacro. Una línea que se llama una línea inominada. Vamos para adelante, la línea superior del pubis. Y después acá están las ramas horizontales del pubis. Todo eso es el estrecho superior. Entonces, vamos a ver cómo hace la acomodación al estrecho superior. ¿Y qué es lo que se va a acomodar al estrecho superior? En este caso nosotros vamos a hablar de cefálica porque es lo más común que hay. Ustedes saben que de los partos, el 95% de los partos es encefálica. Los otros, ¿qué presentación son? Pelviana y nada más, porque no hay otra presentación. Lo otro que hay es una situación transversa. Muy bien. Entonces, de ese 95%, el 99% viene encefálica. Y después vamos a hablar de variedad de posición. Eso lo dejamos para dentro de un rato. ¿Qué es lo que se acomoda al estrecho superior? El polo cefálico que se ofrece, que es la presentación. Presentación sí que saben. No. ¿La presentación qué es? El polo cefálico, el polo fetal que se ofrece al estrecho superior y puede cumplir con un mecanismo de parto, que es lo que justamente estudiamos hoy. Entonces, la presentación, que nosotros como hoy estamos estudiando la más común de todas, en la cefálica, la cabeza se va a acomodar al estrecho superior el primer tiempo con 2 mecanismos. Uno es de orientación y el otro es de reducción de diámetros. ¿Estamos de acuerdo? El primer tiempo que la acomodación al estrecho superior se produce mediante la orientación y la reducción de diámetros. Vamos a hablar, para hacerlo más, que se entienda mejor, sobre la presentación cefálica. Y dentro de la presentación cefálica nosotros también tenemos actitudes. ¿Qué es la actitud? La relación de la distintas partes fetales entre sí. Sí, y en este caso lo que vamos a saber es la relación que el segmento cefálico con el tórax. Entonces, ¿qué actitudes vamos a tener? La flexionada, hiperflexionada, que esa va a ser una cefálica de vértice, la indiferente, que es cefálica de bregma, la algo deflexionada, que es de frente, y la hiperdeflexionada, que va a ser de cara. Nosotros sabemos que ese 99% que viene en cefálica también va a venir
la mayoría en cefálica de vértice. Y vamos a ver, estamos hablando de cefálica de vértice, vamos a ver ahora la variedad de posición. Así vemos cómo son la variedad de posición. La definición de variedad de posición es más difícil. ¿Alguien la recuerda? Variedad de posición sería la relación que hay entre un punto de referencia, en este caso va a ser de la cabeza, con un punto de los extremos de los diámetros de la pelvis del estrecho superior. ¿Qué diámetros tenemos en el estrecho superior? El anteroposterior, que es el pubosacro, el transverso y después los dos oblicuos. Los oblicuos, ¿dónde van? De la articulación sacroilíaca de un lado a el culmen, que es una sobresaliencia que hay en la rama horizontal del pubis. ¿Y cómo se nombran esos oblicuos? ¿Cuál es el derecho y cuál es el izquierdo? Se nombra según el origen, que están acá adelante. O sea que el diámetro oblicuo izquierdo va a partir de la rama horizontal del pubis izquierdo. El derecho al revés. Y cuando ustedes vieron diámetros de la pelvis, estos diámetros oblicuos del estrecho superior, hay una diferencia entre el diámetro oblicuo y el diámetro oblicuo izquierdo y el derecho. ¿Cuál? Es más grande el izquierdo, por un arte de la naturaleza, es más grande, es un poquito más grande el izquierdo que el derecho. Bien, entonces ahora vamos directamente al primer tiempo en un parto encefálica y de vértice. Acomodación al estrecho superior, que es el primer tiempo, y viene la orientación. ¿Cómo se orienta la cabeza? Se orienta en el diámetro más favorable. El diámetro más favorable dijimos que era el oblicuo izquierdo, porque era el más grande. Entonces la cabeza se va a orientar ahí. Y nosotros en la cabeza vamos a tener, para una cefálica de vértice, un punto de referencia y un punto de reparo. El punto de referencia era el que nosotros mencionábamos a la presentación, que va a ser el occipital. El occipital está en contacto, en este caso, con la rama horizontal del pubis. ¿Y qué es lo que reparamos? ¿Cuál es el punto de reparo? El punto de reparo es lo que nosotros tactamos. Lo que nosotros vamos a tactar es esta Y, que es la fontanela posterior. La fontanela posterior es la unión de dos huesos, los parietales con el occipital. Forma como una Y que se toca muy bien, se repara muy bien, y esta línea de la Y es la sutura interparietal. Entonces, cuando nosotros sabemos que es una presentación, o para diagnosticar una presentación cefálica de vértice, la variedad de posición la tenemos que diagnosticar tactando, y lo que vamos a tactar en este caso es la fontanela posterior. Eso es la variedad de posición, porque la posición que se sabe por la maniobra de Leopold, o sea, por palpación abdominal, es que la posición es la relación del... ¿Es frecuente que varíe la presentación durante el parto? ¿Cómo? ¿Es frecuente que varíe la presentación durante el mismo parto? Que esté en vértice y de repente pase a brecma. Puede, a veces puede. Ahora lo vamos a ver porque durante el parto va a haber una variedad en la actitud, no en la presentación. La presentación siempre va a ser cefálica. Eso de que se le dio vuelta o dieron vuelta al chico en el momento del parto, solo es muy difícil. Y lo que sí, hay versiones internas, eso prácticamente no existe. O sea, en un parto normal no está muy indicado actualmente. La única indicación de una versión interna sería durante el segundo gemelar en transversa, o sea que es la única indicación permitida. ¿Esa es la pregunta? No, si viene en pelviana, viene en pelviana, si viene cefálica, viene en cefálica y no varía. Igual claramente no quise decir presentación, es decir, por ejemplo, viene en vértice, si pasa a brecma, por ejemplo, no siempre queda en vértice. Ahora vamos a ver cómo va pasando entonces. La actitud del chico va a ir variando por los mecanismos de parto justo en la que viene ahora.
Bueno, la variedad de la posición, dijimos que era la relación que hay del dorso fetal con el hemiabdomen de la madre. O sea que vamos a tener una posición izquierda o derecha. Y en este caso, la variedad de posición, en los libros dice que se puede diagnosticar mediante la palpación. No se diagnostica nunca mediante la palpación, solamente la variedad de posición, y en estos casos se van a diagnosticar por tacto durante el trabajo de parto. Vamos a ver cómo son las variedades de posición. Si nosotros tenemos un punto de referencia que es el occipital, que no lo tactamos, sino que lo pusimos como nombre para darle un nombre al punto de referencia, cómo nos vamos a referir a esa variedad de posición. Acá seríamos una variedad de posición occipito-ilíaca izquierda anterior. El occipital está contra el ilion y es izquierda y es anterior. Si esto rotase y estaría el occipital de este lado, sería una occipito-ilíaca izquierda transversa. Y acá, si estaría el occipital rotando y estaría en contacto con la unión del sacro con el coxal, sería occipito-ilíaca izquierda posterior. ¿Cómo? Izquierda, seguimos siempre del lado izquierdo. Acá sería occipito púbica, occipito sacra, y del otro lado sería algo parecido, pero todo es derecha. Occipito ilíaca, derecha transversa, occipito ilíaca, derecha anterior, y occipito ilíaca, derecha posterior. Estas son todas las variedades de posición que hay. Y en vez de saberla de memoria, podemos ir viéndola y de esta manera las vamos a ir sacando razonándola. Después vamos a ver para qué sirve todo esto. Dijimos que la acomodación del estrecho superior, lo primero que hace es la orientación y orientación en el diámetro izquierdo, que es el diámetro más favorable. Y o sea que occipito ilíaca izquierda anterior la vamos a encontrar en el 75% de las veces. ¿Y cuál piensan que es la variedad de posición que sigue en la orientación, en frecuencia? Uno dijo derecha anterior. Derecha posterior. Derecha posterior. Y el que dijo derecha posterior es correcto porque es el mismo diámetro, que es el más favorable, porque es el más grande, pero al revés. El que le sigue es un 20 y pico % de derecha posterior y después le queda un poquitito para todos los demás. Entonces, hicimos el primer tiempo que es el de orientación. El primer tiempo seguimos también con la reducción de diámetros. ¿Qué pasa con la cabeza? O sea, la presentación que se enfrenta al estrecho superior viene en una actitud indiferente, porque está móvil, entonces está indiferente, está derecha. Todos los diámetros que enfrenta al estrecho superior son muy grandes, los diámetros anteroposteriores. Esos diámetros, en el canal de parto, que hay, ustedes saben que había diámetros también en el canal, y el diámetro que es la conjugata vera, es el diámetro más pequeño, es el diámetro de angustia, o sea que si atraviesa ese diámetro pasó, pero si no lo atraviesa no pasó, es de 10 centímetros la conjugata vera. Entonces tiene que ofrecer 9 centímetros y medio, 9 centímetros y medio con las partes blandas, 9 centímetros y medio tiene que ofrecer de diámetro al estrecho superior para poder pasar por el canal de parto. ¿Y de qué manera la cabeza puede reducir diámetros? La cabeza, por más que si se aplasta, ustedes saben que tiene un órgano el más noble de todos y el más importante, que es el cerebro, y por eso el cerebro está rodeado de un tejido, de un hueso plano muy fuerte para tratar de protegerlo, para que no se dañe. Entonces, no hay manera de reducir esos diámetros. Si se empiezan a encimar las articulaciones para reducir el diámetro, eso es patológico y están dañando el cerebro. Entonces, la única forma que tiene de reducir diámetros es cambiando la actitud y flexionándose. Y a medida que la cabeza se va flexionando,
tener un diámetro anteroposterior que es de 12 centímetros, va a ofrecer un diámetro que es el suboccipito bregmático, que es de 9 centímetros y medio. Y este es el diámetro que ofrece el suboccipito bregmático, entonces el occipital está para ahí y lo que se ofrece es la fontanela anterior. El bregma quedó más para abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo reduce diámetros? Flexionándose. Y de esa manera vamos a tener, que terminó el primer tiempo, que es la acomodación del estrecho superior, donde se redujeron diámetros, se orientaron y tenemos la cabeza encefálica en occipito ilíaca izquierda anterior. Viene el segundo tiempo, que es el descenso y el encaje. Desciende en el canal de parto. ¿Ustedes se acuerdan del canal de parto? Que es como una especie de J, el visto de perfil, el canal del parto. Donde acá está el estrecho superior y acá está la vagina donde va a salir la cabecita. La cabeza va a empezar a descender en el canal de parto. El descenso se puede hacer por dos movimientos, de dos formas. Uno que se llama sinclítico y el otro, que es lo contrario, es asinclítico. Sinclitismo es que desciende directamente como está acá. La línea interparietal queda en el centro y la cabeza comienza a descender mediante los pujos y las contracciones y desciende en el canal de parto de esta manera. Eso se llama sinclítico. Y asinclítico es cuando hace un movimiento en badajo de campana para que poder descender mejor. Cuando está el diámetro de la pelvis muy justa, entonces, como no puede descender directamente, hace un movimiento de embadajo de campana para poder descender. Vamos a ver si se entiende esto. Este es el estrecho superior. Esta es la cabecita que está bajando. El movimiento que hace es un movimiento así y vuelve a ser así. Y ven que descendió. Vamos de nuevo. Está acá arriba. Hace un movimiento así, vuelve, hace el mismo movimiento y descendió. Se hace una sola vez. No es que la cabeza va a bajar moviéndose para todos lados. Se hace una sola vez hacia un lado, que puede ser un asinclitismo anterior cuando se va para adelante, un asinclitismo posterior cuando se va para atrás. Cuando el asinclitismo anterior, donde esta línea interparietal se va a ir para adelante, para bajar, ese es el más patológico. Es el más patológico. En cambio, vamos a volver atrás. El asinclitismo, cuando se va esto para adelante, lo que se ofrece es parietal posterior. El parietal que está posterior. Ese es el más fisiológico. Cuando esto se va para atrás y se ofrece el parietal anterior, ese va a ser el más patológico porque no hay tanto lugar. Entonces, quedamos que la cabeza va a descender en forma sinclítica o asinclítica. Sinclítica cuando baja directamente, asinclítica cuando hace un movimiento de bajo de campana y el parietal se va para adelante o para atrás. Y eso es el descenso. Y ahora vamos a hablar del encaje, que es a medida que se va descendiendo, cómo se va encajando. Y para el encaje nosotros tenemos los planos de Hodge. ¿Qué características tienen los planos de Hodge? Que son paralelos entre sí. Son planos paralelos entre sí que nos van a mostrar cómo va descendiendo la cabeza del bebé. Y así tenemos un primer plano, segundo plano, tercero y cuarto. El primer plano de Hodge pasa justamente por el estrecho superior. El segundo plano de Hodge pasa
por debajo del... Si este pasaba por la línea superior del pubis, este pasa por la línea inferior del pubis. Y el tercer plano pasa por las espinas biciáticas y el cuarto plano es donde está el coxis retropulsado, o sea que estamos ya expulsando la cabeza. ¿Y para qué es interesante esto? La cabeza va a ir descendiendo y nosotros vamos a ir sabiendo en qué nivel está esa cabeza. Si la cabeza está por arriba del estrecho superior, por arriba del primer plano, esa cabeza se llama móvil. ¿Nosotros qué tomamos de la cabeza? Tomamos el punto de más declive de la cabeza. Entonces tactamos, el punto de más declive de la cabeza está por arriba del primer plano, esa cabeza está móvil. Si toca el primer plano, está insinuada. Segundo plano está fija. Tercer plano está encajada. Cuarto plano está profundamente encajada. Volvamos, ¿para qué sirve todo eso? Porque nosotros vamos a saber en qué etapa del mecanismo de parto estamos y si tenemos que tomar una decisión. Por ejemplo, en un momento dado tenemos una dilatación que está completa, y hay un compromiso de la salud fetal, nosotros vamos a tener que determinar qué actitud tomamos para que el parto se termine ya, porque hay un compromiso de la salud fetal. Si la cabeza está por arriba del segundo plano, sea móvil, insinuada o segundo plano, sin lugar a dudas que vamos a tener que hacer una cesárea. Si está en el tercero o cuarto plano, por ejemplo, podemos hacer un parto instrumental. Entonces, lo importante de ese tercer y cuarto plano, o primero y segundo, es saber qué grado de encaje tiene y así poder entonces determinar una conducta. Volvemos al descenso y el encaje. El descenso y el encaje desciende en una forma sinclítica o asinclítica y se encaja según los planos de Hodge, se va a encajar y ahí vamos a ver cómo va a estar, si móvil, insinuada, encajada, profundamente encajada o fija. Seguimos adelante. Tercer tiempo es la acomodación al estrecho inferior. La cabeza está descendiendo en una occipito ilíaca izquierda anterior y entonces va a ser la rotación interna. La acomodación al estrecho inferior se hace mediante la rotación interna. ¿Por qué tiene que rotar? Porque se tiene que desprender, que es eso el próximo tiempo. Y todos los desprendimientos que se hacen en los partos, todo lo que sale de la vulva, todo el desprendimiento, se va a hacer en un diámetro anteroposterior, en un diámetro que se llama directo. El diámetro anteroposterior es un diámetro directo. Y eso para poder desprenderse entonces tiene que rotar. Vamos a rotarlo esto al diámetro directo, rota 45 grados de occipito ilíaca izquierda anterior a occipito púbica. Esa es la rotación interna y es la acomodación al estrecho inferior. Y vamos al último tiempo, que es el desprendimiento, donde la cabecita ya está en un cuarto plano, está en directa, o sea que está en occipito púbica, y ahora se va a producir el parto de la cabeza. La cabeza está hiperflexionada, por eso venía de vértice. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tiene que hacer una deflexión. Para eso hace un mecanismo de palanca, donde como toda palanca necesita un punto de apoyo. El punto de apoyo de la palanca va a ser el subpubis. El subpubis es el mejor punto para apoyar una palanca. Cuando viene al revés va a ser el sacro. Entonces, el subpubis va a ser un punto de palanca ahí, hace el movimiento de palanca que es la deflexión y la cabeza va a ir saliendo a través de la vulva y entonces lo que vamos a ver salir va a ser los parietales, la frente, los ojos, la nariz, la boca y el mentón. Y salió la cabecita. Y ahora nos encontramos con la primera sorpresa, que llegamos al cuarto tiempo de los mecanismos de parto y lo único que tenemos hasta ahora es salida en la cabeza. O sea que el parto no se hizo. Entonces agregamos
acá se agregan dos tiempos más, el quinto y el sexto. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo les mentí cuando dije que había cuatro tiempos. No, los 4 tiempos siguen siendo los básicos. Pero en el mecanismo de parto encefálica, en total van a ser 6 tiempos, donde los que se repiten van a ser los 2 últimos. Y, por ejemplo, en un mecanismo de parto en pelviana o en podálica, por más que ahora no se hagan partos en podálica, va a tener 10 tiempos. Pero siempre los que se vuelven a repetir son los 2 últimos. ¿Por qué? Porque el quinto tiempo lo que tiene que hacerse es el parto de los hombros. Entonces los hombros se tienen que acomodar al estrecho inferior. Si acá había una rotación interna, para acomodarse los hombros al estrecho inferior hay una rotación externa. La cabecita que salió mirando al piso tiene que rotar. ¿Y para dónde rota? Rota para el mismo lado donde venía bajando. Si venía bajando, en este caso, occipito ilíaca izquierda anterior, venía bajando hacia la izquierda, vuelve a la posición izquierda. O sea que la cabeza rota hacia el lado izquierdo. La cabecita que estaba mirando hacia abajo, el occipital rota hacia el lado izquierdo y está mirando la cabeza para el lado derecho de la paciente. Se produjo entonces la rotación externa. Y ahora tiene que producirse el parto de los hombros, el desprendimiento de los hombros. ¿Cómo se desprenden los hombros? También, ¿por qué rotó la cabeza? Para permitir que los hombros se desprendan. ¿Y en qué variedad de posición se están desprendiendo los hombros? En una variedad directa, antero-posterior. Los hombros que siguen a la cabeza, cuando rotó, los hombros quedaron en forma perpendicular. Entonces, el hombro anterior se va a apoyar debajo del subpubis para poder hacer el mecanismo de palanca, entonces toma el punto de apoyo ahí. La cabecita se va para arriba y se desprende el hombro posterior. Luego la cabecita se va para abajo y desprende el hombro anterior. Y una vez que se desprendieron los hombros, el resto del cuerpo se desprende sin cumplir ningún mecanismo de parto y salió directamente. Y se produjo el parto. ¿Alguna pregunta? Estos partos, sí. No me quedó claro si vuelve, cuando hace la rotación externa, vuelve a la posición original. O sea, la rotación externa de la cabeza se tiene que hacer para un lado o para el otro. La cabeza sale mirando para abajo, el chiquito, y el occipital en el pubis. Entonces, ¿para dónde va a volver? Va a volver hacia donde bajaba originalmente. Si bajaba hacia la izquierda, va a volver a la izquierda. Si bajaba a la derecha, va a volver a la derecha. En este caso, vuelve a la izquierda, porque bajó en la de izquierda. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué los hombros salen en el eje antero? Porque te dije antes que todo desprendimiento que se hace... Pero rotó, o sea, no me queda claro. Lo que rota en la cabeza, pero el hombro le sigue a la cabeza y el hombro es perpendicular a la cabeza. Dame tu cabeza. Si vos rotás ahí, el hombro te sigue y el hombro quedó anteroposterior y tu cabeza quedó hacia la izquierda. O sea, lo que estamos hablando es como el sentido de la cara. Sí. A la izquierda es que el occipital vuelve a estar hacia el lado izquierdo. Entonces, ya que estudiamos todo esto y nosotros somos médicos y somos obstetras, ¿qué es lo que podemos hacer para ayudar a esto? Ante todo, que esto se hace solo, sin que nosotros toquemos nada. Esto es naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que la paciente, hace millones de años atrás, cuando se hacía este parto, ¿qué hacía? Iba generalmente hasta solita a un lugar cercano a un lugar donde haya un río, porque para poder lavarse, porque había mucho sangrado, y lo que hacía, se ponía en cuclillas muy cerca del piso y comenzaba a pujar porque tenía contracciones y deseo pujar, y el mecanismo de parto se iba haciendo y la cabeza se iba desprendiendo solita, y como estaba cerquita del piso, se apoyaba en el piso y después los hombros salían solitos, porque el mecanismo de parto lo hacía solo, y ahí se desprendía todo, y cuando se desprendía todo lo sacaba.
lo lavaba, se cortaba el cordón y después salía la placenta. Nosotros, como queremos ser médicos y queremos ayudar, en esa posición no podemos ayudar, hicimos lo mismo, la misma posición en cuclillas, la subimos a una camilla y la pusimos frente a nosotros. ¿Y qué pasa acá? Si uno ve esos médicos que salen después de un parto, tuvimos un chiquito, tuvimos un varón, la que lo tuvo es la mamá. El médico, teóricamente, está ahí en presencia para ayudar, pero generalmente si se ayuda poco, la naturaleza hace mucho y nosotros podemos ayudar justamente sin hacer grandes cosas, porque cuando se hacen grandes cosas se hacen distocias. Entonces, ¿para qué está el médico? Bueno, sin lugar a dudas que el médico en ese lugar es la persona más importante que puede haber si hay una complicación, porque si hay una complicación es la única persona que lo puede resolver en ese momento. Entonces la importancia del médico es si aparece una complicación, es la única persona que lo puede resolver. Pero si no hay complicación, dejen que las cosas se hagan solas, que se van a hacer bien. De todas maneras, vamos a ver de qué manera podemos ayudar un poco, que eso también lo van a ver cuando veamos atención del parto. Vamos a ir al cuarto tiempo del desprendimiento. Todo lo anterior, de todas maneras, ustedes lo van a ver en un partograma, y cuando vean el partograma y vean cómo está, ustedes van a saber todo lo que pasó hasta ahora y van a saber todo lo que viene y va a pasar después. Pero vayamos al desprendimiento. La cabeza está en occipito púbica y se apoyó sobre el pubis y va a hacer su mecanismo de palanca en el momento que la paciente puja para poder desprenderse. Entonces nosotros lo que podemos ayudar ahí es a sostener la cabeza con una mano que no es la más hábil y a proteger el periné, que es teniéndolo fuerte y cerrándolo para que no produzca un desgarro. Un desgarro para tratar de evitar una episiotomía. Entonces, vamos a apoyar la cabeza para evitar que se produzca un desprendimiento brusco, que eso va a ser el que va a producir el desgarro. Y teniendo la cabeza y protegiendo el periné, vamos a ir de a poco viendo cómo la cabeza se va desprendiendo. Se desprendió la cabeza va a rotar sola, pero nosotros podemos ayudar. Entonces tomamos la cabecita por los dos parietales y, como sabemos en qué variedad venía, la rotamos hacia la izquierda. El problema está en que si no sabemos en qué variedad venía y venía a una derecha y tratamos de doblarla hacia una izquierda, la naturaleza no lo va a dejar y se va a producir todo un torniquete en el cuello que va a ser bastante jorobado para el bebé. Bueno, pero si nosotros sabemos, entonces lo ayudamos suavemente a que rote hacia la izquierda. Después, tomando la cabeza por los costados suavemente, vamos a tratar de que el hombro anterior apoye debajo del pubis. Entonces llevamos la cabeza un poco para abajo. Apoyó en el pubis, la llevamos para arriba y ahí desprendió el hombro posterior. Llevamos de nuevo para abajo y desprendió el hombro anterior. El que desprendía antes era el posterior. Hacia arriba posterior y hacia abajo desprende el anterior. Y en ese momento lo tomamos y salió todo el bebé. Vamos a ver ahora los partos, cómo se hacen en las diferentes... Sí. La primera parte que es la reducción de diámetros, ¿no entraría cabalgamiento de De nuevo, ¿cómo? en la primera parte, donde dice reducción de diámetros? Sí. ¿No entraría lo que es...? Flexionando la cabeza. Solamente, no, los fenómenos plásticos, ojo, que se pueden hacer porque hay distintas actitudes que van a haber fenómenos plásticos que se acomoda al estrecho superior. Entonces la cabeza como se va transformando. Pero esos fenómenos plásticos son muy acotados, porque lo que no pueden hacer es reducir mucho los diámetros. Cambia un poco la forma de la cabeza, pero no puede reducir diámetros. Si se reduce diámetros por sobreposición de huesos, eso es patológico. El diámetro verdaderamente se reduce flexionando la cabeza. Bueno, vamos a ver las distintas actitudes. O sea, acá teníamos la actitud hiperflexionada, que era de vértice, una actitud indiferente, donde la presentación es de bregma. ¿Sí? O sea que la cabeza queda directamente derecha como venía. La cabeza desciende y se orienta en el diámetro izquierdo.
lo que se va a ofrecer al estrecho superior va a ser el bregma, el anterior, que tiene forma de romboide. El bregma, ¿se acuerdan que era la unión de 4 huesos? Los 2 parietales y los 2 frontales. El hueso frontal son 2. Lo que pasa es que esa sutura metópica, que es la central anterior, después se une tan bien y tan fuerte que pasa a ser un solo hueso, el hueso frontal, pero son 2 huesos frontales. Esto tiene forma romboide donde los lados posteriores son más largos que los 2 lados anteriores. Esto es lo que nosotros reparamos en la actitud indiferente, que es la presentación de bregma. ¿Y cuál va a ser el punto de referencia? El punto por lo que lo vamos a nombrar. Va a ser el ángulo anterior del bregma. Este es el ángulo anterior del bregma. Entonces, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo vamos a mencionar? ¿Cómo vamos a llamar a las presentaciones? Esta va a ser una bregma ilíaca izquierda anterior, bregma ilíaca transversa, bregma ilíaca izquierda posterior, y así vamos en todos los lados según cómo esté rotando el bregma. Bregma ilíaca derecha anterior. Entonces, esta es una bregma ilíaca izquierda anterior, que hay una diferencia a la occipito ilíaca izquierda anterior, que cuando está el bregma acá, lo que está mostrando acá adelante es la cara, y el occipital lo vamos a tener acá en una derecha posterior. O sea que, por más que esta variedad sea anterior, variedad de posición, la posición es una posición derecha, porque el dorso fetal va a estar en la derecha. ¿Se entendió eso? Si la cara está ahí, el dorso tiene que estar del otro lado. Entonces, ¿por qué se produce esto? Y bueno, a veces con chicos muy chicos o pelvis muy grandes, la cabeza no tiene necesidad de flexionarse tanto y baja en forma indiferente, se orienta en el diámetro oblicuo y no reduce diámetros. O sea, los diámetros que se ofrecen son los diámetros grandes. Si la cabeza es chica y la pelvis es grande, puede llegar a pasar. Entonces viene el descenso y el encaje. El descenso va a ser un descenso muy trabajoso, que posiblemente sea sinclítico, y a medida se va a ir encajando. Después nuevamente, en el tercer tiempo, la acomodación de estrecho inferior va a rotar 45 grados a bregmo púbica y ahí se va a desprender. ¿Y cómo se va a desprender? Lo que apoya para hacer punto en el punto de palanca, lo que apoya va a ser la frente o el nacimiento de la nariz, la glabela. Entonces apoya ahí y por un mecanismo de flexión va a desprenderse todo el occipital, todo el parietal y el occipital, y después por un mecanismo de extensión se va a desprender toda la cabeza, donde va a desprenderse la frente, la nariz, la boca y el mentón. Está el cuarto tiempo, que es el desprendimiento. ¿Qué pasó? La cabeza nace, en vez de mirando hacia el piso, mirando hacia el techo. Nació para el otro lado. Después vuelve a rotar a donde venía. O sea que sí, esto rota a la izquierda, porque era un bregma izquierda. Y también rota la posición a la derecha, porque la posición que venía de antes era la derecha. Hace la rotación interna o la rotación externa para que roten los hombros se ponen en una variedad antero-posterior, lo mismo, se fija el hombro anterior, se va para arriba, se desprende el hombro posterior, después se desprende el hombro anterior y sexto tiempo terminó del desprendimiento de los hombros y se hizo el parto. Tardamos un montón en hacer un parto recién encefálica de vértice, que es el parto más común y más fácil, y esto lo hicimos muy rápido, pero no tiene nada que ver, porque este es un parto muy difícil y generalmente tarda mucho más que el otro. Pero lo hicimos rápido porque ya conocíamos todo. Esto fue el parto de bregma. ¿Seguimos adelante? La cabeza también tiene una actitud donde está algo deflexionada, entonces viene una presentación cefálica de frente.
se orienta en el diámetro, primer tiempo, que se orienta en el diámetro más favorable, que es el diámetro izquierdo. Nosotros en la frente lo que vamos a reparar va a ser toda la frente y va a ser los arcos supraorbitarios, o sea, la parte del cráneo que son la parte superior de los ojos. Y donde va a estar acá el frontal, el hueso frontal, y acá va a haber lo que se llama el punto de referencia, que es la nariz, va a estar por acá. Nosotros lo que tactamos generalmente es todos los ojos, pero en especial los arcos supraorbitarios, que va a ser lo que nos va a dar el diagnóstico de la presentación cefálica, y en este caso de frente. Entonces, si la nariz está de este lado y es el punto de referencia, ¿cómo vamos a nombrar esto? Bueno, si está en contacto con el culmen acá izquierdo, va a ser una nasoilíaca izquierda anterior, nasoilíaca izquierda transversa, nasoilíaca izquierda posterior, y así seguimos con todo. Nasopúbica, nasosacra, nasoilíaca derecha posterior, nasoilíaca derecha transversa, nasoilíaca derecha anterior. Y esta es quizá la presentación de frente, es la más traumática de todas y es la más distóxica de todas, porque es la que se enfrenta, la que ofrece al estrecho superior los diámetros más grandes y que generalmente no va a pasar por la pelvis. Pero de todas maneras, si es un feto chiquitito y la pelvis es muy grande, entonces la reducción de diámetros no va a haber porque quedó en esa actitud. Se hace el descenso y el encaje, se hace la acomodación al estrecho superior, al estrecho inferior, rotando también 45 grados, entonces la nariz va a ir para arriba, muy parecida al parto de Bregma, o sea, donde la cara va a estar para arriba también, y ahí de nuevo, como punto de apoyo, se hace en la base de la nariz y lo mismo, hace un mecanismo de flexión, de flexión, y sale la frente, el occipital, la frente, el parietal, el occipital, y después hace un mecanismo de deflexión y va a salir la nariz, la boca y el mentón. Por lo general, el parto nunca se produce, porque en un momento dado son los diámetros tan grandes que se hace una falta de descenso, porque no se encaja, no desciende, y terminan en una cesárea. ¿Se entendió? Vamos al otro y último. Cuando tenemos una actitud ya hiperdeflexionada, donde vamos a tener una presentación cefálica de cara. En la presentación de cara, de nuevo, lo que vamos a reparar van a ser los arcos supraorbitarios, las narinas, que va a ser los agujeritos de la nariz, y la boca. Primer tiempo, acomodación al estrecho superior. Y es verdad que cuando la cabeza se hiperdeflexiona, los diámetros que ofrece es un submento bregmático que es chiquito, son 9,5 centímetros. El problema es que la cabeza viene unida al cuerpo y está tan pegado que el diámetro que se ofrece es un preesternal bregmático, que es un diámetro muy grande, que no va a pasar por la pelvis. Entonces, ¿cómo hace para que el parto se pueda realizar?
Lo mismo, acomodación del estrecho superior, se acomoda al diámetro izquierdo. Después, la reducción de diámetro ya más no se puede reducir porque está hiperdeflexionada. Viene el descenso y el encaje. La acomodación al estrecho inferior rota 45 grados, de nuevo para ponerse en una variedad directa en el diámetro pubosacro. Y después viene el desprendimiento. ¿Y cómo se desprende? Y acá viene la gran cosa de la diferencia entre la pelvis masculina y femenina. La pelvis femenina, el pubis es muy cortito. La pelvis masculina, el pubis es mucho más largo. Y esto viene bien porque el mentón se apoya, se estira, la cabeza se estira para que el mentón pueda hacer punto de apoyo en el subpubis. El cuello se estira tipo cuadros de Modigliani, ¿vieron? Con los cuellos largos. El cuello se estira esos 4 centímetros, que es el pubis, que lo puede hacer, estira 4 centímetros, apoya en el subpubis y ahí entonces se produce todo un mecanismo de flexión, porque ya estaba todo deflexionado, se produce un mecanismo de flexión y sale la frente, el parietal y el occipital. Y se produjo el parto de nuevo, la carita va hacia arriba y me olvidaba que si el mentón es el punto de referencia, esto se va a llamar mento ilíaca, izquierda anterior, mento ilíaca, izquierda posterior, mento sacra, acá se puso en mento púbica, mentón, 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 mento ilíaca derecha posterior. Estas son todas las variedades de posición en una cefálica de cara. ¿El mecanismo de flexión se produce al final? ¿Cómo? El mecanismo de flexión ese, ahí no hay nada que uno pueda ayudar a No, porque nosotros en el otro parto tampoco podíamos ayudar, pero lo único que hacíamos era proteger. Acá protegemos también, pero nada más. Pero el mecanismo de desprendimiento lo va a hacer solo la paciente mediante las contracciones y en el momento de la contracción pujando. Los pujos y las contracciones son los que descienden al bebé. Nosotros de ninguna manera podemos tomarlo y bajarlo, ni acomodar. A veces lo podemos acomodar, pero muy poco. Bueno, la cosa es que si este mentón rotó hacia anterior, va todo bien y el parto se pudo hacer. Pero si por una casualidad, por algo, el mentón se rotó hacia mento sacra, no hay ninguna manera que se produzca el parto. Por más que esté en tercer plano, ¿por qué? Porque nosotros dijimos que el pubis mide 4 centímetros y el cuello 4 centímetros se puede elongar. El sacro mide 8 centímetros, 7 centímetros, y 7 centímetros el cuello no se puede elongar, así que no tiene ninguna manera el mentón de poder hacer palanca, tomar su punto de apoyo en el sacro, para poder hacer la palanca y salir. Entonces, los partos en la variedad de cara, cefálica de cara, que son posteriores, nunca, nunca, nunca se van a hacer. Por más que ustedes vean que ya está por salir, no salen nunca. Así que hay que hacer una cesárea en algún momento. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Espero que en la próxima guardia vean un partograma y ahí puedan aplicar todo esto.